En los cielos, te damos gracias, Señor, porque hoy nos regalas una oportunidad más para comunicarnos contigo. Nos disponemos, Señor, a abrir tu palabra. Has enviado un mensaje para tu iglesia en esta mañana, Señor. Permite que sea tu Santo Espíritu el que nos motive, Señor, a colocarlo por obra en nuestras vidas. Quédate con nosotros, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la lectura bíblica se encuentra en Hebreos 4, 14 al 16. Y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Les pido que nos pongamos de rodillas para tener una palabra de oración. Oremos. Querido y amado Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de tener acá un sábado más en la tierra, Señor, para poder buscarte y poder heredar la patria celestial, Señor. Tú nos guías, nos instruyes, Señor. Te pedimos que seas tú morando en cada uno de nuestros corazones y que seas tú dirigiendo la persona encargada, Señor. Mora en cada uno de nosotros. Enséñanos y muéstranos el camino correcto, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, voy a pedirle que oremos nuevamente. Señor, por favor, suplicamos humildemente que vengas y nos acompañes en este estudio. Abre, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones para recibir este mensaje. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que han mandado para esta mañana, este día de oración. Ustedes no hicieron ayuno, ¿no? El EDC está ayunando hoy. Una mujer, fe y oración. Y el texto bíblico fue Hebreos 4. Quiero que se concentren ustedes y olvidemos tanto las distracciones. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha ascendido al cielo, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero dice, en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno de socorro. Dicen amén, hermanos. Dice, tenemos un ¿qué? Sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que también fue tentado al igual que nosotros, pero con una diferencia, que fue sin pecado. Ahora imaginen ustedes en su mente un grupo de hombres caminando por un camino polvoriento. Hace mucho calor, están cansados. El maestro va a la cabeza y los hombres caminan a su lado con mucha dificultad, detrás de él. Uno de estos hombres pregunta, ¿a dónde creen que vamos? Otro le responden, no lo sé, pero ya hemos dejado a Galilea muy atrás, así que ahora estamos en territorio pagano. Comenta el otro. Otro interviene y dice, oí decir que el maestro quería alejarse un tiempo para poder enseñarnos. Otro dice, tengo preguntas para hacerle. Otro más se une a la conversación y dice, hay tanta gente alrededor y tantos fariseos que lo desafían todo el tiempo. Apenas tenemos un momento para respirar, ni hablar de ir a hacer preguntas.
Mira, hermanos, así fue como este grupo de discípulos y Jesús se dirigieron al norte por el camino a Tiro y Sidón. Si ustedes abren sus Biblias en San Marcos, capítulo 7 y el versículo 24, leerán que dice de la siguiente manera: Jesús salió de allí, ¿de dónde? De Galilea, y se fue a la región de Tiro. Ahora, si ustedes consultan un mapa, descubrirán que la distancia de Capernaum a Tiro era de unas 30 millas, más o menos unos 50 kilómetros a pie. Imaginémonos hasta dónde, podría ser que 50 kilómetros. Mucho más lejos que ir a la finca, ¿cierto? ¿Ah? Como de aquí a Chinacota, dice el hermano. ¿Ustedes se imaginan? A pie. Siguiendo la lectura, mire, dice que entró en una casa y no quería que nadie lo supiera. Sin embargo, no pudo mantener su presencia en secreto. Versículo 24. Jesús a lo mejor fue allí a descansar, a querer enseñarle algo más a sus discípulos, pero sabía claramente que eso era casi imposible, porque donde Jesús llegaba, ¿qué? Se le amontonaba mucha gente. No sabemos cuánto tiempo después de su llegada a esta ciudad de los fenicios, una mujer se le acercó a Jesús. Ahora, habían varios problemas. En Mateo 15 dice que esta mujer era cananea, era gentil, era pagana. Versículo 22. Era una persona con la cual los judíos no querían juntarse, no querían relacionarse. Pero Marcos añade que era griega, nacida en Fenicia. Ahora, segundo problema, se suponía, según las leyes del país, no era permitido que una mujer se acercara a un hombre si no era su esposo. Pero esta mujer tenía una misión, tenía una gran necesidad y no iba a permitir que nadie le impidiera obtener la ayuda que ella buscaba. Dice el registro bíblico que esta mujer se acercó a Jesús y postrándose le presentó su petición, le presentó su oración, le rogaba insistentemente que expulsara un demonio que su hija tenía. Mateo 15, 22 dice, yo me imagino la angustia de esta mujer. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está poseída por un demonio y sufre terriblemente. Ahora, hermano, métase en la historia usted, hermana. ¿Cómo se sentiría usted en una misma situación como esta mujer, en la que esta mujer estaba inmersa? Con un hijo, una hija con un demonio, ¿cierto? Tiene que ser muy terrible. Ella le dice, Señor, hijo de David, mire, reconoció a Jesús como el Mesías. Ella lo reconoció como el rey legítimo, el hijo de David, era su Señor, su maestro. Hermano, qué valentía, podríamos decir, ¿cierto?, de esta mujer. Se negó a que su fe permaneciera en silencio. Y según el registro bíblico vemos que esta mujer siguió insistiendo, porque los discípulos decían que los estaban molestando y le pidieron a Jesús que la despidiera. Mire, esta mujer pidió misericordia, sin preguntar si él podía hacerlo. Tenía una fe, hermanos, inquebrantable.
ese tipo de fe que usted y yo necesitamos. Amén. Mire, luego le cuenta su problema. Su hija estaba poseída por un demonio y no le dijo a Jesús cómo resolver el problema. Simplemente ella llegó y presentó su petición. Mire, hermano, muchas veces nosotros acudimos o presentamos nuestras oraciones dándole soluciones al problema o cómo queremos que el Señor nos resuelva el problema. ¿No les ha pasado a ustedes? Que hacemos una petición y queremos es que Dios la haga como yo lo tengo en mi cabeza, ¿cierto? Pero esta mujer no lo hizo. Ahora, ¿qué pudo haber intentado esta mujer antes de acudir a Jesús? Ustedes saben que era una mujer pagana, no era creyente. Yo me imagino que había ido ¿a dónde? A todos sus dioses, a sus, bueno, todos los hechiceros o qué sé yo, pero ninguno de esos le había dado la solución que ella esperaba. Así que ella, al escuchar hablar de Jesús, no lo pensó dos veces y acudió a él en la primera oportunidad. Ahora, mis hermanos, la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿acudimos a Jesús en la primera oportunidad o como último recurso? ¿Saben que a veces como seres humanos buscamos qué? Primero las soluciones humanas, ¿cierto? Y cuando no hubo, entonces ¿a dónde acudimos? De último Dios. Y debe ser primero a Dios y luego a los recursos, ¿cierto? A los bienes. Mira, hermanos, esa podría ser alguna de las razones por las que perdemos la paz en la oración. Buscamos las soluciones en el lugar equivocado. La mujer también pudo haber pensado que estaba buscando la solución en un lugar equivocado, porque cuando acudió a Jesús se encontró con ¿qué, hermanos? Se encontró con el silencio. Porque mire, Mateo dice, versículo 23, Jesús no le respondió ni una palabra, dice. Ay, hermanos, ¿alguna vez usted se ha sentido ignorado? ¿Cierto que es terrible uno sentirse ignorado? ¿A cuánto le ha pasado? ¿Alguna vez usted se ha sentido que Dios no lo escucha? ¿Sí o no? ¿Sabe? A veces es difícil mantener la fe cuando sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas. Pero es entonces cuando nuestra fe debe sostenernos. Mire, Hebreos 1:1 dice que debemos estar seguros de lo que no vemos. En otras palabras, debemos basar nuestra confianza en Dios. Amén. No en el resultado de las circunstancias de nuestras vidas, ni en la presencia o ausencia de bendiciones, ni en los milagros, ni en personas, ni cosas, ni planes que esperamos que resuelvan el problema. Basamos nuestra confianza, nuestra fe en Dios, porque Él es santo, justo, recto y bueno. De ahí debe provenir nuestra fe y nuestra confianza. Hebreos 12:1 y 2 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando la mirada ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Maravilloso este texto. ¿A dónde tenemos que tener puestos nuestros ojos? En Jesús. Miren, se le atribuye a un prisionero haber escrito esto en la pared de un sótano en un campo de concentración de Colonia durante la Segunda Guerra Mundial. Allí en la pared estaba escrito lo siguiente:
Ustedes saben que esas prisiones eran donde no entra ni el sol, ¿no? Y decía, él escribió en la pared, creo en el sol aunque no brille, creo en el amor aunque no haya nadie, y creo en Dios aunque guarde silencio. ¿Usted puede decir eso? Creo en Dios aunque a veces sienta que la respuesta no llega. ¿Cuántos están pidiendo algo hace mucho rato y ven que uno piensa, el Señor como que se olvidó de mí? ¿O por qué no viene la respuesta? Mire, esta mujer no permitió que el silencio de Dios debilitara su fe. La fe era lo único a lo que ella se aferraba. Mateo 15:23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, dijeron, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Despídela, no es digna. Hermano, ¿qué efecto tendría el rechazo en ella? Ahora pensemos nosotros, si hubiésemos sido nosotros que nos hubiese rechazado, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué haríamos nosotros como seres humanos? Decimos, doy media vuelta y me voy. ¿Sí o no? Pero esta mujer no. Mire, los discípulos se preocuparon por esa pequeña molestia cuando alguien estaba necesitado. Ellos ni siquiera les pasó por su cabeza la necesidad de la mujer, porque ellos tenían en su concepto que esa mujer era una mujer ¿qué? Era una mujer pagana. Ellos no se preocuparon la necesidad de ella. Hermano, les pregunto a ustedes, ¿es posible que nosotros hagamos lo mismo? ¿Cómo reaccionamos si nos sentimos rechazados? A lo mejor nos podemos sentir rechazados por un líder de la iglesia, por el anciano de la iglesia, o por un familiar, o por Dios mismo. Mire, en el versículo 24, esta historia es como extraña, ¿sí o no? Ustedes ya la han leído. Jesús responde, mire lo que Jesús le responde a la mujer. Fui enviado solamente ¿a qué? A las ovejas perdidas de Israel. Esto es como decir, yo fui enviado solamente a los cristianos, no a los musulmanes. Yo fui enviado solamente a la gente blanca, no para la gente de color. Yo fui enviado solo para los ricos, no para los pobres. Fui enviado para los que tienen mucha educación, no para el resto de ustedes. Esto es tan diferente al actuar de Jesús, mis hermanos. Mire, esta mujer fue rechazada de nuevo, esta vez por exclusión. Antes porque la consideraban indigna, ahora ¿por qué? Ahora la rechazan por ser quien era. ¿Usted no cree, hermanos, que a veces nosotros tratamos a las personas según la apariencia? Por el aspecto físico, por la cuenta bancaria, por la etnia a la que pertenece, por los talentos, lo que sea. A veces consideramos que la persona no es digna de venir a Cristo y actuamos nosotros como cristianos como si tuviéramos un club eclesiástico exclusivo. ¿Sabe que ahorita que estuvimos en las solas con Jesús, las que estuvieron conmigo, la hermana, ¿cierto? Hermanita, ¿quién más de aquí? La hermana 2 y la hermana. Nos contaba la señora Sara una experiencia que le llegó a una iglesia un hombre vestido de mujer. Y empezó a venir. Se hacía llamar, ya se me olvidó hasta el nombre, ¿se acuerdan del nombre? Benildo se llamaba, creo, Zenildo, pero él se había puesto Zenilda y venía con su ropa de mujer y en el transcurso la iglesia lo acogió bien y todo, hasta que finalmente él un día dijo, ya a partir de hoy ya no soy más Zenilda, soy Zenildo.
Y llegó a la iglesia ya vestido de hombre y según dice la señora, el hombre fue transformado. Ahora, ¿qué tan preparados estamos nosotros como iglesia para que un día nos atraviese un tipo, una persona así? Pensemos cada uno. Vamos a tener el mismo pensamiento de los judíos y decir, ese no es digno de estar aquí. A veces tratamos y tenemos que exclusividad. O si llegó algún borrachito a la iglesia o alguien que viene mal vestido, que huele mal. Conocido iglesias donde le dicen, váyase, salga de aquí, fuera, vaya, bañese, haga algo. Mire, hermanos, la fe de esta mujer no se silenciaría. Esta cita nos puede ayudar a comprender lo que estaba sucediendo. Al atender su dolor, pudo dar una representación viva de la lección que deseaba enseñar el Señor Jesús. Mire lo que dice el Espíritu de Profecía deseado a toda la gente del capítulo 43. El pueblo judío, al que se le habían dado todas las oportunidades para comprender la verdad, desconocía las necesidades de quienes los rodeaban. No se hizo ningún esfuerzo para ayudar a las almas en la oscuridad. El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía incluso a los discípulos sentir compasión por el mundo pagano. Pero estas barreras debían ser derribadas. ¿Y quién las derribó? Una mujer. Era tanto el orgullo que no les dio su mente a entender que la salvación era para todos. Ellos querían ser exclusivos. Nadie era digno de ayuda. Hermanos, ustedes pueden imaginarse que Jesús recorrió todo ese camino desde Galilea para encontrarse con esa mujer. Léanse el capítulo ese 43. Jesús valoraba a esa mujer, valoraba a su hija, valoraba su petición, su oración y estaba dispuesto a responderle. Las escrituras dicen que Jesús no hizo más nada allí en Tiro, no hizo ningún otro milagro. Pasó algún tiempo enseñándole a los discípulos, la Biblia no lo registra, no lo sabemos con certeza, pero sí sabemos que después de eso se dirigió a Sidón, aún más al norte, y luego regresó con sus discípulos a Galilea. ¿Tantos kilómetros para encontrarse con una mujer? Jesús se puso en su camino. Hermano, ¿cuánto más dispuesto está a encontrarse con cada uno de nosotros? No olvide eso, mi hermano. El Señor está dispuesto a encontrarse con usted y conmigo. Esta mujer sigue clamando, Señor, ayúdame. Ella no dijo, Señor, ayúdame porque he sido fiel en la oración, he sido fiel en los diezmos, he sido fiel con los bautismos. No, dijo, ayúdame porque he hecho muchas, ¿qué dijo? Buenas obras. Tampoco dijo, Señor, ayúdame porque mi hija es inocente y esto no es justo que ella esté pasando. Cierto que a veces decimos así, Señor, pero no es justo lo que me está sucediendo. Si yo trato de hacer las cosas bien, ¿por qué estoy pasando por lo que paso? Mira, hermanos, la fe nunca se rinde. En el versículo 26 Jesús le dijo, esto es muy fuerte, hermanos, ofensivo diríamos, ¿no? Si a usted le dijeran una frase como esta. No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Y eso suena feo, ¿sí o no? Eso sonaba como, no es justo quitar la misericordia y el pan de salvación que he destinado para los judíos, mis hijos, y dárselo a los perros, a ustedes los paganos. Aparentemente pareciera que el Señor la está llamando perra, indigna, esa palabra de nuevo. ¿Sabe? Los judíos pensaban que solo ellos eran dignos
del favor de Dios. Ahora les pregunto, ¿tratamos a veces a las personas así? ¿Qué barreras hemos levantado en nuestra iglesia para mantener a la gente afuera? A lo mejor la tribu, la raza, la edad, la riqueza, la educación o la salud. ¿Saben? En muchos lugares los perros son maltratados y considerados impuros. De hecho, el perro es un animal inmundo, ¿sí o no? ¿Sabían ustedes que el perro es un animal inmundo? Sí, un animal inmundo. Y ellos tienen que buscar en estos países, especialmente los orientales, los perros son perros salvajes. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan que los perros se comieron a alguien? ¿Recuerdan? A varios se comieron. A Jezabel, perros salvajes. En estos lugares los perros son maltratados y ellos tienen que mirar cómo consiguen porque nadie les da alimento. Pero en otros lugares, como los nuestros, son tratados casi como niños y mimados. Yo no sé si ustedes vieron hace unos pocos días, por ahí en los videos que salen, creo que es Europa, papás en el parque con un coche. ¿Y sabe qué llevan dentro del coche? Un perro. Yo no sé si usted es de los que le dice al perro, venga mi amor para acá, para donde su mamá. ¿Sí hay escuchado? Yo le dije a una amiga, ¿usted se considera una perra? Y como que, yo le dije, sí, porque al decirle a su mamá que usted es un animal, lo está considerando es un animal. Entonces, la palabra griega en esta historia indica que el perro que Jesús se refería era un perro como los que hoy ustedes tienen en sus hogares, un perrito pequeño de compañía que se esperaba que comiera de las migajas que caen de la mesa de los amos. Pero mire, hermanos, independientemente de que si la mujer consideraba a los perros como buenos o malos, ella estaba dispuesta a recibir, a aceptar lo que Jesús le ofreciera. Por eso ella le respondió, hasta los perros que comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabe que a muchas personas no les gusta mucho esta historia? Porque muestra a Jesús como si fuera grosero, ¿sí o no? Como si fuera duro. Pero la estaba tratando como lo harían los judíos. Él sabía cuál era el resultado y que ella triunfaría. Y quería que se contara esta historia. Y sabe, Jesús también tiene una lección valiosa para enseñarnos a nosotros sobre la oración persistente, la oración de fe, de cómo tratamos a las personas incluso cuando pedimos misericordia para nosotros mismos. Porque pedimos misericordia, a Dios nos pasa como el que le debían plata. Tuvieron misericordia con él, pero él no tuvo misericordia con el que le debía. Y a veces nos puede ocurrir a nosotros, estamos delante en la presencia de Dios pidiendo misericordia para nosotros, pero nosotros no tenemos misericordia para los demás. Cristo no respondió de inmediato a la petición de la mujer. Recibió a esta mujer que era considerada representante de una raza despreciada. La recibió como la hubieran recibido los judíos. Y con esto Jesús quiso que sus discípulos se impresionaran con la manera fría e insensible en que los judíos tratarían un caso así. ¿Sabe que estos casos se ven terribles cuando los hacen los demás? Pero cuando lo hacemos nosotros, consideramos que estamos en lo correcto. Y les decía anteriormente, hermano, la fe no se rinde. Versículo 27. Y ella perseveró, no ignoró la declaración sobre los perros, en cambio estuvo de acuerdo. Sí, Señor, dijo, hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dejó claro esta mujer que dependía de la misericordia de Dios, no de sus méritos. Se mantuvo, ¿qué? Firme. Ay, hermanos, ¿qué hubiera hecho usted?
nos hubiéramos ido sin recibir el milagro, ¿cierto? ¿A cuánto les gusta ser persistentes en algo? Si usted va a pedir a que alguien le preste dinero y le dice no tengo, ¿qué hacemos? Mira, vuelta y nos vamos, ¿cierto? O venga, ayúdenme en algo, no puedo. Ah, bueno, está bien, chao. Pero esa mujer no fue así, hermano, esta mujer fue, lo que les decía antes, ella no tenía a quién más acudir. Hasta los perritos reciben migajas. Decía ella, quizás no pueda llamarte padre, sino maestro. Dame las migajas de la misericordia que busco. A veces esas pequeñas cositas, hermanos, pueden satisfacer todas nuestras necesidades. Esas cositas pequeñas que el Señor puede darnos. Pensemos en esto. Nos acercamos al yo soy, el gobernante omnipotente del universo. Nada es imposible para Él. ¿Están de acuerdo? Nada. Solo necesitamos nosotros pedir como esta mujer, con fe inquebrantable. Esta mujer tenía su mente tan centrada en la fe en Dios que no veía el dolor, ella se aferraba a su fe, ella no le importó lo que le dijeron, si la ofendían, nada, ella solo tenía algo en su mente, confianza en el Señor, se aferró a su fe. ¿Sabe que algunos comentaristas sugieren que Jesús podía estarla poniendo a prueba? A lo mejor estaba esperando, dicen algunos, ver cuán seria era su petición o su súplica. Pero saben, yo creo que Jesús la estaba admirando. Yo creo que le alegró el corazón de ver esa fe tan valiente que esta mujer tuvo. Jesús vio a una mujer pidiéndole que hiciera precisamente lo que había venido a hacer, dar grandes dones a hijos indignos. Hermanos, les pregunto a ustedes, ¿estamos dispuestos alguna vez a desafiar a Dios para que nos dé lo que ya nos ha prometido? ¿O acercarnos a Él como personas necesitadas esperando que nos responda? Versículo 28, Jesús responde. Mire, ahí está. Mujer, tienes una gran fe, tu petición ha sido concedida. ¿Y qué le dijo? Vete porque tu hija ¿qué? Sana está. La verdadera fe triunfa, mis hermanos. Amén. Esta fue una frase que Jesús usó solo 2 veces en respuesta a oraciones de ayuda. Muchos otros habían pedido señales y milagros, pero esta mujer extranjera, Jesús le dijo, mujer, tienes una gran fe, tu petición ha sido concedida. Y sabe, solo hubo otro caso donde el Señor también dijo eso. ¿Sabe quién fue? El centurión. Otro gentil también. Esta historia está registrada en Mateo 8, 10 y Lucas 7 y 9. Mire lo que dice. Cuando Jesús entró en Capernaum, un centurión se acercó a él rogándole, diciéndole, Señor, mi siervo está postrado en casa, paralizado, terriblemente atormentado. Y Jesús le dijo, iré y lo sanaré. El Señor respondió y le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo será sanado, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando, y le digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Mire, cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que no he hallado tanta fe ni siquiera en Israel. ¿Cómo les parece eso? Un hombre gentil tenía más fe que su propio pueblo.
Y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces Jesús le dijo al centurión, vete y como has creído, así te sea hecho. Y su siervo fue sanado en aquella misma hora. ¿Cómo les parece? Esa fe de ese hombre también. Según el relato de Lucas, los líderes judíos le pidieron a Jesús que sanara al siervo porque el centurión era digno. Pero Jesús no sanó a su siervo por ser digno, sino por su fe. Mire, hermanos, esta historia nos deja varias lecciones. Una de ellas, por supuesto, es la fe. Una fe que hemos observado a lo largo de la historia de su petición y las respuestas recibidas. Una fe que persevera incluso cuando no hay respuesta inmediata. Porque yo creo que a la primera que Jesús se quedó en silencio y no le respondió ni una palabra, uno dice, se quedó callado porque no me quiere ayudar, ¿sí o no? Pero ella no le intimidó nada de eso, ella estaba en su propósito. Mira, hermanos, ella tenía una misión que no iba a permitir que nada se le interpusiera. ¿Sabe? Jesús nunca rechazó una petición de intercesión. Pedro le presentó la preocupación por su suegra enferma. ¿Qué hizo Jesús? Fue y la sanó. El centurión le presentó la petición por su siervo. ¿Qué hizo el Señor? Le respondió. Jairo tenía una hija enferma. El Señor la levantó. Una mujer de Canaán tenía una hija poseída por el demonio, que es la historia que hemos estado estudiando, y el Señor respondió su petición. Hermanos, desde el anochecer hasta el amanecer, Jesús escuchó una súplica tras otra. Y cuando las personas buscan su misericordia, Jesús nunca rechazó a nadie. Hay innumerables ejemplos en la palabra de Dios a lo largo de los evangelios. Tercero, también hay una lección para los discípulos y para nosotros. Presentamos una oración en nombre de otra persona. Podemos tener fe y persistencia, pero ¿creemos realmente que Dios se interesa por ellos? Yo veo los grupos y yo a veces pienso, ¿no? De los grupos de oración que tenemos en el distrito. Piden por muchas personas, que está enfermo, hay personas por las que piden que no son miembros de nuestra iglesia. Y a veces puede llegarnos el pensamiento de nosotros pensar de que Dios no se interesa por ese tipo de personas. Quizás pueden ser personas que tuvieron un accidente estando bajo los efectos del alcohol, ¿cierto? Hoy se estrelló, pero venimos en la iglesia y pedimos. ¿Será que, qué creen ustedes? ¿Dios se interesa por esas personas? Dios quiere que dice que todos procedamos, ¿qué? Al arrepentimiento y alcanzar la salvación. Actuamos como si realmente nos importara a esas personas, hermanos. Mira, hermanos, hay dos historias bíblicas en las que los discípulos y una mujer le preguntaron a Jesús si se preocupaba por ellos. Una es la historia cuando estaban en la barca, en la tormenta del mar de Galilea. En medio de la tormenta, los discípulos lo despertaron y le dijeron, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Y también recordemos la historia de Jesús estando en Betania, en la casa de Marta y María. Marta le reclamó al Señor, Señor, ¿no te importa que yo esté aquí tan ocupada con tantos quehaceres para atenderles? Y María está allá sentada solamente a los pies tuyos. Ay, ¿qué le respondió el Señor? Marta, Marta, muy ocupada estás en tus ¿qué? En tus quehaceres, pero María escogió ¿qué? Escogió la parte mejor, sentada a los pies de Jesús. Hermanos, Jesús se preocupa por usted y por mí. Jesús siempre nos escucha.
Hoy hablábamos de la oración, ¿cierto? Día de oración. Pero si el Señor no está escuchando sus peticiones, necesitamos analizar cómo está nuestra relación con el Señor. De qué manera nosotros nos estamos comunicando con el Señor. Porque es que a veces queremos que Dios nos dé, y nosotros de aquí para allá, nada, ¿cierto? Y la relación con el Señor es recíproca. Me das, doy, me das, doy. No nos olvidemos, hermanos, que el Señor se preocupa por cada uno de nosotros. Pero a veces nos pide que tengamos más fe en que la tormenta no nos vencerá. O que hay algo mejor, como sentarse a los pies de Jesús, como lo hizo María. Esta mujer era una mujer gentil, una mujer cananea, una mujer griega nacida en Fenicia. Nos muestra esta mujer cómo orar, cómo pedir misericordia sin decirle a Dios cómo debe responder, sino pidiendo misericordia y perseverando, siendo perseverante en la fe. Esta mujer tenía una oración de fe que se negaba a callar, que clamaba: ten misericordia. ¿Cuántas veces usted ha tenido que clamarle al Señor? Ahorita en el ejercicio de oración que nos pusieron el fin de semana, nos pedían que clamáramos, ¿sí o no, hermanos? Y un clamor es algo fuerte, ¿cierto? Donde usted derrama su corazón, donde usted tiene algo que lo angustia terriblemente. La mayoría lo hicimos, el clamor en silencio, ¿sí o no, hermana? Porque nos decían que lo hiciéramos a voz, a viva voz. La fe nunca se rinde. ¿Cuánto tiempo lleva usted pidiéndole al Señor algo? A lo mejor sus hijos por sus hijos, alguna enfermedad, o están fuera de la iglesia, o están en relaciones incómodas. ¿Qué tanta persistencia tenemos nosotros? Esta mujer pagana nos ha dado una lección a cada uno de nosotros: la persistencia, la fe, la confianza en el Señor. Y gracias a eso, que ella tuvo esa fe inquebrantable, el Señor respondió la oración y le concedió lo que ella necesitaba. Una fe que no se basa en la propia justicia, sino que se aferra a Jesús y a su justicia. Esa es la fe que triunfará, mis hermanos. Amén. Hoy quiero dejarles esta promesa. Acerquémonos pues con confianza. ¿Con qué? Quiero que se lleve esto para su casa. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es su respuesta a esta historia y a esta promesa, mis hermanos? Acerquémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos, ¿qué? Misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Dios nos bendiga, mis hermanos. Que el Señor sea propicio a nuestras peticiones, a lo que usted está pidiendo al Señor en su corazón. Voy a pedirles que nos arrodillemos y oramos. Padre nuestro, en nombre del Señor Jesús, nos acercamos a ti para agradecerte, Señor. Esta historia nos ha dejado varias lecciones para nuestra vida. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque, al igual que los judíos, a veces nosotros actuamos de maneras incorrectas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a presentarnos delante de ti de la mejor manera. Todos en nuestros corazones, tú lo sabes, Señor, tenemos peticiones que te hemos hecho desde hace mucho, llevamos suplicando, Señor. Seguimos confiando en ti, porque no tenemos a nadie a quien más acudir, igual que esta mujer.
Confiamos, Señor, en que tú responderás esas peticiones de acuerdo a tu voluntad, no a la nuestra. Ayúdanos a tener esa fe inquebrantable, esa fe que no lo mueva nada, Señor, que nos mantengamos asidos de ti, Señor. Gracias, Padre, por la bondad y la misericordia que tienes con nosotros, por el sacrificio que Jesús hizo en favor de nosotros, que no lo merecíamos. Pero gracias a Él, Señor, tenemos oportunidad de salvación. Ayúdanos a cuidar, Señor, esa salvación que nos has colocado, que nos has entregado. Que podamos hacer tu voluntad, Señor, en toda nuestra vida. Que podamos obedecerte fielmente hasta cuando tú, Cristo, regrese por segunda vez a esta tierra. Padre, llévanos con bien hasta nuestros hogares. Que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto en horas de la tarde de participar, Señor, de la cena del Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie para lectura de bendición, luego nos sentamos y esperamos que nos den la orden de salida. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.